La historia de la fundación de Chalatenango no se atribuye a una sola persona, sino que es el resultado de un largo proceso histórico que abarca desde la época prehispánica hasta la organización administrativa de la República. Aquí te detallo los hitos clave y los personajes involucrados en su origen. Signo de número 1. Origen precolombino. Los verdaderos fundadores. Originalmente, la zona fue poblada por tribus lencas en tiempos inmemoriales. Sin embargo, a finales del siglo XV, el territorio fue conquistado por guerreros pipiles yaquis procedentes de Cuscatlán. Por esta razón, su nombre es de origen náhuatl Chalatenancu y significa Valle de Aguas y Erines. Época colonial y repoblación. Durante la colonia, la población indígena disminuyó considerablemente. Por ello, en 1791, el barón de Carondelet, capitán general del Reino de Guatemala, ordenó repoblar la zona con familias traídas de España, específicamente de Galicia y Asturias. Esto explica por qué en el norte de Chalatenango es común encontrar personas de tez clara y ojos claros. FUN de ACION como departamento. Si te refieres a quien fundó la entidad administrativa moderna, el crédito es para el coronel José María San Martín. Fecha: 14 de febrero de 1855. Acción: bajo su presidencia, se emitió el decreto legislativo que erigió a Chalatenango como departamento, separándolo de San Salvador y Cuscatlán. Fechas importantes de su título: 1831. Su le otorgó el título de villa. 1871. Su le otorgó oficialmente el título de ciudad el 26 de enero. Dato curioso: un líder histórico muy recordado es el alcalde indígena don Antonio Valle, quien en 1814 dirigió un movimiento en favor de la independencia de España, mostrando el espíritu rebelde y autonómico de la región. Las familias de origen español que decidieron quedarse en El Salvador no solo permanecieron físicamente, sino que se convirtieron en los nuevos dueños del destino del país. Al irse las autoridades de la corona, no hubo un vacío de poder por mucho tiempo, ya que estas familias lo ocuparon de inmediato. Aquí te detallo qué pasó con ellas en los años siguientes a 1821. Pasaron de ser segundos a ser los primeros. Durante la colonia, los españoles nacidos en América, cerriollos, tenían dinero, pero no podían ocupar los cargos más altos. Esos eran solo para los nacidos en España. Al concretarse la independencia, estas familias quitaron ese techo y cristao, se convirtieron en los presidentes, diputados y generales del nuevo estado. Consolidaron la propiedad de la tierra. Las familias que ya tenían haciendas de anil, el oro azul de esa época, expandieron sus terrenos. Al no haber ya un control estricto de la monarquía, muchas tierras que eran de comunidades indígenas o tierras realengas de la corona pasaron a manos de estas familias poderosas. Esto sentó las bases de la desigualdad de tierras en El Salvador. El cambio del añil al café hacia finales del siglo XIX. Estas mismas familias de origen español y algunos inmigrantes europeos nuevos que llegaron después hicieron la transición del cultivo del añil al café. Esto es clave, porque aquí es donde se consolidan los apellidos que muchas veces se asocian con las 14 familias o la oligarquía cafetalera. Mantuvieron el estatus social y cultural. Aunque ya no eran súbditos del rey, mantuvieron sus costumbres. Religión, siguieron siendo el principal apoyo de la Iglesia Católica. Educación, enviaban a sus hijos a estudiar a Europa, principalmente a Francia o Inglaterra, para mantener un nivel cultural superior al resto de la población. Alianzas matrimoniales para no dispersar la riqueza y las tierras. Era muy común que se casaran entre primos o con miembros de otras familias de la misma casta, con adaptación política. Muchos de los próceres de la independencia que estudiamos hoy, los Aguilar o los de León, pertenecían a estas familias. Ellos supieron leer el momento histórico. Entendieron que para conservar sus bienes, debían liderar el movimiento independentista en lugar de oponerse a él. En resumen, no les fue mal, al contrario. La independencia fue el negocio perfecto para las familias españolas que ya tenían raíces aquí, ya que eliminaron los impuestos que debían enviar a España
y se quedaron con el control total de la economía y la política salvadoreña por más de un siglo. Es una excelente pregunta. La respuesta corta es políticamente sí, pero físicamente muchos se quedaron. Para entenderlo mejor, hay que distinguir entre el gobierno español y las personas españolas. Aquí te explico cómo estuvo la movida. 1. El fin del dominio político. Cuando se firmó el Acta de Independencia, el 15 de septiembre de 1821, lo que terminó fue el control de la corona española sobre el territorio. Las autoridades enviadas desde España, Seomo, el capitán general en Guatemala o los intendentes en San Salvador, perdieron su poder oficial. 2. ¿Quiénes se fueron? Principalmente se marcharon los funcionarios de alto rango y los militares que permanecían leales al rey y que no tenían raíces en la región. Muchos se retiraron hacia Cuba, que seguía siendo español, o de regreso a la península, ya que sin sus cargos no tenían mucho que hacer aquí. 3. ¿Quiénes se quedaron? Aquí es donde se pone interesante. Gran parte de la élite en El Salvador no eran españoles, nacidos en España peninsulares, sino criollos hijos de españoles nacidos en América. Ellos se consideraban hijos del país, pero su cultura, idioma y religión eran españoles. Muchos españoles peninsulares que tenían familias, tierras o negocios establecidos en El Salvador decidieron quedarse y jurar lealtad al nuevo gobierno para no perder sus propiedades. Por la herencia que nunca se fue, aunque las tropas y los gobernantes se retiraron, dejaron un sistema que no cambió de la noche a la mañana. El idioma y la religión siguieron siendo los mismos. Las leyes se siguieron usando muchas leyes españolas durante décadas, mientras se creaban las propias. La estructura social. Los criollos simplemente pasaron de ser el segundo escalón a ser los dueños de todo el poder, manteniendo a las poblaciones indígenas y mestizas en condiciones muy similares a las de la colonia. En resumen, en España como imperio se fue, pero los descendientes de españoles y su cultura se quedaron y formaron la base de la nación salvadoreña actual.